Los amo con el amor de Jesús. Hoy quiero compartir con ustedes si realmente uno va al infierno por suicidarse. Misionera, ¿de verdad se puede ir al infierno por suicidarse? Me preguntó un hermano que había perdido a su amado hijo por suicidio y empezó a derramar lágrimas como si fuera difícil de creer el suicidio de su hijo. Mucha gente se pregunta si el suicidio nos lleva al infierno. Los hermanos que han perdido a sus familias por suicidio preguntan, ¿realmente se habrá ido al infierno por haberse suicidado? Sin embargo, ni la iglesia ni el pastor pueden dar una respuesta clara. Es decir, que no tienen más remedio que permanecer en silencio ante el problema del suicidio y el infierno, porque los hermanos ahora eligen suicidarse en un callejón sin salida. Si te suicidas, irás al infierno. Esas palabras infunden otra herida y dolor a los hermanos que han perdido a sus familiares por suicidio. ¿El suicidio te lleva al infierno? La respuesta a esta pregunta es no necesariamente. No todo el que se suicida va al infierno. Muchos de los que se suicidan van al infierno, pero muy raramente puede haber algunos que no lo hagan. De la misma manera, ¿por qué algunas personas si se suicidan se van al infierno y otras no? La respuesta a esto es porque la condición espiritual de la persona que se suicida determina el resultado si es el cielo o el infierno. Es decir, la vida eterna cambian según a quién entregarse su soberanía justo antes de morir. Si vive bajo el gobierno del Espíritu Santo en esta tierra, recuerde que el cielo es el lugar al que debe ir después de la muerte. Debido a que el Espíritu Santo viene a usted, recibe la identidad como hijo de Dios. En consecuencia, estará calificando para ir al cielo, el reino del Padre. Por el contrario, si vive bajo el gobierno de un espíritu maligno, nunca podrá evitar ir al infierno, dado que ese es el lugar natal de los espíritus malignos. Si es así, ¿quién está gobernando en el momento del suicidio? ¿Es Dios, el Espíritu Santo? ¿O es un espíritu maligno el que impulsa la idea del suicidio y lo lleva al final de su preciosa vida? La mayoría de los que eligen suicidarse significa que están envueltos en la oscuridad, por lo que no tienen más remedio que ir al infierno. Todos saben muy bien que Judas Iscariote se suicidó, pero ¿fue gobernado por Satanás desde el principio y eligió el suicidio? No es así. Él fue un discípulo de Jesús que estaba bajo el buen gobierno del Dios. Cuando Jesús dijo, «Deja todo y sígueme», tuvo la fe suficiente para abandonar todo. En algún momento comenzó a trabajar con dinero, dio un paso hacia la influencia de la oscuridad, sembró la codicia en su corazón y comenzó a robar dinero público. Satanás, sabiendo esto, comenzó a atacar a Judas Iscariote. Puso sus pensamientos en su corazón para vender a Jesús. Judas Iscariote aceptó los pensamientos impulsivos de los espíritus malignos y fue absorbido por un reino más profundo de oscuridad. Como resultado, se redujo a la herramienta de Satanás para vender a Jesús. Por esto, Judas sufrió un gran remordimiento por esto, y finalmente eligió el suicidio con su libre albedrío. Entonces, ¿quién fue el último gobernante de Judas Iscariote a punto de suicidarse? Fue Satanás. Debido a que eligió suicidarse bajo la influencia de Satanás, se convirtió en una condición espiritual que lo obligó a caer en el infierno. Por otro lado, ¿qué pasa si te suicidas pero no te vas al infierno? Acerca de la muerte de Sansón, incluso los teólogos tienen muchas interpretaciones de que sí fue suicidio o no. La razón es que es algo difícil comparar el suicidio de Saúl o Judas Iscariote con el de Sansón. Esto se debe a que la Biblia registra a Saúl y Judas Iscariote como malvados, pero a Sansón se le menciona como uno de los antepasados de la fe. Pero al final, Sansón también decidió suicidarse. Sansón termina la muerte y destruyó el templo. Decidió suicidarse diciendo, «Moriré con estos filisteos». Entonces, ¿quién era el gobernante en el momento en que Sansón decidió suicidarse? Fue Dios. Sansón oró a Dios antes del último momento de la muerte. «Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos». Aunque se suicidó, el último gobernante de Sansón justo antes de su muerte fue Dios.
Hoy en día, innumerables personas optan por suicidarse. Nunca podremos afirmar si los que se suicidan irán al infierno o al cielo. Si el Espíritu Santo habita en nuestro espíritu, vamos al cielo. Y si hemos vivido como hijos del diablo, somos llevados al infierno, la ciudad natal del diablo. Esto se debe a que el resultado de la vida eterna es diferente según el gobierno bajo el cual uno está justo antes del suicidio, porque solo Dios lo sabe. Sin embargo, el gobernante de quienes deciden suicidarse es a menudo Satanás, no Dios. Esto se debe a que un creyente que cree fielmente en Dios y confía en Él no elegirá suicidarse, ni siquiera en una situación dolorosa. Esto se debe a que Dios prohíbe el suicidio. Esto se debe a que si eres un creyente bajo el gobierno del Espíritu Santo, nunca elegirás cortar la vida noble con tus propias manos. Sin elegir el suicidio, algún día seguramente moriremos. Y después de eso hay juicio, y cualquiera que no esté registrado en el libro de la vida es arrojado al lago del fuego eterno. Por favor, no se arroje al infierno, suicidándose aunque sea bastante difícil su situación. Nunca deje que Satanás se convierta en su gobernante. Nuestra ciudad natal no es el infierno, es el reino del Padre Celestial, el cielo eterno. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego.